amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a nuestro programa Dando Pauta, ¿cierto? Que tiene que ver con temas de contingencia, también con temas de género, de equidad y por supuesto con lo que estamos viviendo hoy en día. Usted se preguntará más de una vez por qué mi hijo tiene que estar haciendo tareas en casa, por qué hoy en día ha cambiado esta modalidad desde lo más físico a lo virtual, pero eso no quiere decir que hay que prestar atención a ciertas cosas. Es por eso que estamos acá con dos grandes invitados que vamos a hablar sobre un tema central que es el homeschooling. ¿Ha escuchado de esto? Bueno, me imagino que algo lo relaciona con educación, casa, escuela, hogar. Así que vamos a presentar primero que todo a Alejandra Miranda Porte, psicóloga clínica de la PUCE, trabaja en COSAM Maipú y consulta particular con adultos. Tiene una amplia experiencia en el trabajo de reparación de mujeres con víctimas de violencia de género y trastornos psiquiátricos como depresión y bipolaridad. Así que bienvenida, Alejandra, al espacio de la radio hoy. Y por supuesto quiero invitar a mi querido y gran psicólogo también, Luis Felipe Pérez Secaira, que es máster en neuropsicología, clínico especialista en evaluación, diagnóstico y tratamiento de problemas de aprendizaje. Así que tenemos la dupla así, pero muy afinada, muy enriquecedora para poder hablar, ¿cierto?, sobre el homeschooling. Les pregunto a ustedes para saber qué significa el homeschooling tal cual. Bueno, el homeschooling propiamente, antes que nada quiero darles un saludo, agradecerte, Pierín, por la invitación. Sí, qué gusto verme con Alejandra, con quien hemos compartido la universidad y ahora compartimos la profesión acá en Chile. El homeschooling es enseñanza en casa propiamente, que sigue un currículo similar al que se estudia en el colegio. En el homeschooling generalmente se imponen asignaturas, lecciones, horarios y aprendizaje según el orden establecido de las escuelas y los colegios. Estas asignaturas y lecciones también tienen consonancia con los cursos regulares, con los cursos presenciales, ¿sí? Inclusive están validadas tanto por el Ministerio de Educación de Ecuador como de Chile. Esto partió en Estados Unidos, propiamente esta metodología, y ahora en Sudamérica, en nuestros ministerios de educación, están validados para que los jóvenes puedan, niños, tanto de educación básica como de educación de colegio, puedan certificar sus estudios. Las ventajas que tiene el homeschooling, por decir, un plan de estudios a medida, no existe estrés laboral. Claro que ahora ese estrés se pasó a estrés familiar, ¿no? No hay acoso escolar, ¿sí? Es una educación más individualizada, se educa de una manera divertida, se crean lazos fuertes entre los vínculos de la familia, ¿sí? Los horarios claramente son flexibles, los niños y jóvenes son más auténticos, tienen ambientes tranquilos y seguros. Esas son como ventajas, pero también tiene desventajas, ¿sí? Quedamos muy centrados en el trabajo del niño o de la persona. Hay que dedicar tiempo suficiente, hay que organizarse, hay que establecer horarios, causa desaprobación. Antes, sobre todo, causaba desaprobación de algunas personas como quien se queda en la casa, ¿cierto? Como que no trabaja. Ahora, ante la situación en la que estamos, bueno, ya es validada. Se afecta la sociabilización. Las habilidades sociales son aquellas que se van a afectar tremendamente. La educación puede llegar a ser un poco más subjetiva porque a veces hay contenidos que no se entienden. Entonces necesitamos ese acercamiento con el docente que sea más objetivo. Eso en manera general. Para cerrar esta primera parte, quiero decirte que cuando se creó el homeschooling, se creó como una alternativa propiamente para, por decir, niños, hijos de embajadores, ¿cierto? Que 3 meses, 5 meses, un año, en diferentes países, diferentes idiomas, y para que no vayan retrasando sus procesos. Luego, también fue una alternativa para niños que tengan necesidades educativas especiales y que no puedan asistir a la escuela, entonces puedan tener su educación diferenciada. Sin embargo, actualmente es un sistema de educación. Con eso podemos introducir, Pierín. Alejandra, gracias. Sí, yo quisiera complementar, o sea, si tomamos el aprendizaje como una experiencia, la educación como una experiencia que requiere cierto tipo de libertades y valores que puede sumar la familia, porque el colegio, ahora las clases online, da una estructura, una metodología que le imparte el profesor y se puede ver vía streaming o vía online la clase, ¿no es cierto?
pero eso lo da el colegio, no lo da la familia, no lo da la casa. En el homeschooling normalmente los padres tienen que llegar a un acuerdo en la educación del hijo, se basan en los contenidos básicos del plan anual que el Ministerio de Educación da, porque después los chicos tienen que rendir unos exámenes libres para aprobar su año escolar y ser promovidos al siguiente año. Entonces, tiene que haber una estructura a nivel familiar que permita las condiciones para que se dé el homeschooling, para que sea exitoso, ¿no? Que sea una experiencia exitosa y enriquecedora para el niño. Entonces, hay un estimado entre 15.000 y 18.000 estudiantes a nivel nacional hoy en Chile que han optado por este tipo de educación. En la mayoría de los casos, son las madres quienes llevan a cargo este proceso, dueños de casa. El padre sale a trabajar o cuentan con los ingresos para poder estar en casa. Ahora el tema del teletrabajo, eso ha sumado niveles de estrés, porque la madre que trabaja en casa y hace homeschooling, más los quehaceres domésticos, el nivel de estrés aumenta. Y eso también ha incrementado la violencia intrafamiliar. Entonces, si se organiza bien, se puede tener una experiencia exitosa de homeschooling y que sea llevadera tanto para los padres como para los hijos. Y hay grupos de homeschooling por internet que se reúnen también para poder fortalecer el tema de las habilidades sociales. O sea, gente del sector que hace homeschooling, por ejemplo, de una comuna, hay días en las tardes o vamos para poder tener una experiencia de interacción social, porque claramente las distancias sociales no se pueden dejar de lado en un tema de desarrollo personal del niño y del adolescente también. Ahora, sí, a mí me gustaría enfocarme también en lo que ustedes están proponiendo como psicólogos. ¿Qué están haciendo? ¿Que se están generando alguna campaña, no sé, un programa, etcétera, como para ir trabajando estos temas? Porque así como tú dices, la única forma es la organización, o sea, eso puede generar totalmente el éxito. Ahí Luis Felipe y Alejandra, ¿qué es lo que ustedes están proponiendo como psicólogos? Mira, yo te voy a citar propiamente los problemas de aprendizaje, mejor dicho, cómo enfrentar la situación de problemas de aprendizaje con homeschooling. Sí, nosotros tenemos definidos problemas de aprendizaje como problemas de lenguaje, que son las dislalias o la afectación de omisión, sustitución de fonemas o de palabras en las que los niños no pueden pronunciar adecuadamente. Sí, este es una dificultad, un problema en el niño que va a correlacionarse a posteriori en la adquisición de su proceso lectoescritor. Por lo tanto, es necesario que adquiera una buena pronunciación, ¿cierto? Los programas televisivos, los programas online y todo, la ventaja que tienen en este sentido es que utilizan patrones correctos de lenguaje. Entonces es posible que los niños adquieran. Sin embargo, van a requerir ese apoyo para tener una articulación adecuada. ¿Por qué? Porque para iniciar el proceso lectoescritor, la persona o el niño repite muchas veces el fonema para poderlo escribir. Ka, 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 sa, ¿cierto? Repite tantas veces, pero si lo repite mal, lo va a escribir mal. Entonces, eso a posteriori puede ocasionar una dificultad en el proceso lectoescritor. Otra de las dificultades que se presentan son las actividades motrices. Al no tener unas actividades motrices maduras, ¿cierto? Salta, brinque, corra, equilibrio, ¿cierto? Su proceso escritor también se va a ver mermado, le va a dar mucho más trabajo. Por lo tanto, esta es una dificultad que va correlacionada, ¿cierto? Tenemos dificultades de comprensión lectora, dificultades de funciones ejecutivas como atención, concentración, memoria. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Primero, contactarse con el colegio, establecer pautas de trabajo, establecer normas o programas individualizados en el caso de ser necesario y, por supuesto, siempre va a ser necesario contactar con un especialista que ayude a dar este mantenimiento. Y bueno, y en ese sentido, no solamente es una contención al niño, una ayuda al niño, sino también una ayuda a la familia. Y aquí tenemos que seduce y que Alejandra nos podrá, sabe al respecto,
que también se altera la dinámica familiar y por lo tanto esto va a ocasionar inclusive problemas de relacionamiento. Eso básicamente. Así es, hay problemas de violencia intrafamiliar en la pandemia han subido. ¿Por qué? Porque no solo violencia de género, violencia intrafamiliar, porque las tareas de la casa, si es que no se pueden distribuir de una manera equitativa para poder sobrellevar todo esto, generan altos montos de estrés sobre la persona que se hace cargo, que normalmente es la dueña de casa. Entonces la dueña de casa tiene un multirol, donde es mamá, es profesora, es profesional, y más encima hace todas las otras actividades de la crianza. Entonces, es mucho estrés para una sola persona. Y en Chile hay muchos hogares monoparentales. Normalmente la custodia la tienen las madres, en general. También hay papás que tienen la custodia. Entonces, claro, es mucho estrés para una sola persona. Y ahí empiezan los conflictos, que levántate temprano, siéntate a desayunar, báñate, tienes que estar a la hora, prende el computador para las clases, me refiero a las clases online, ¿no? Entonces, todo eso complica. Ahora, si es una persona que está dentro del sistema homeschooling, tendrá que de alguna manera organizar, tener una metodología, ver cómo se pueden ir programando el avance y secuencia de los conocimientos. Entonces, requiere, como digo, de mucha planificación y organización para que se pueda dar. Y los montos de estrés y de angustia han subido mucho en la cuarentena, sobre todo cuando estuvimos en el confinamiento total, porque la gente también estaba aislada, veía el mismo entorno todos los días, las paredes, la misma casa, a veces no podían ni salir los chicos un ratito a recrearse afuera. Entonces, también dentro del homeschooling tienen que quedar claros espacios dentro del día y horarios para la recreación. Y también para el ocio. ¿En qué sentido? Que el aburrimiento también es necesario para que el niño despierte su creatividad. Porque si van a pasar con pantalla en la mañana en clases y después con pantalla en la tarde en el celular, en el play, en la tele, no estamos aprovechando todas las habilidades que los niños deben desarrollar. Las habilidades físicas, poder recrearse en un espacio abierto, que es necesario, salir a jugar. Se ha perdido mucho el juego. Y el juego es básico en el desarrollo de un niño. Entonces, en ese sentido, yo encuentro que si se hace de una manera adecuada y efectiva el homeschooling, le puede aportar al niño para su crecimiento personal el poder aprovechar ese tiempo, porque un niño que comúnmente va a la escuela va casi 8 horas, entra a 8 de la mañana, sale 4 de la tarde, hasta llegar a la casa 5 de la tarde, llegan cansados a hacer tareas. Entonces es como un trabajo, cuando deberían tener un tiempo para desarrollarse y vivir su niñez, su juventud. En esa época no va a volver. Entonces, eso es algo que encuentro que es valorable el homeschooling, porque la mayoría de los padres que tienen este sistema lo hacen en la mañana. Y en la tarde ya se dedican a actividades recreativas, o muchos chicos que tienen tal vez talentos especiales como danza o música, le dedican tiempo a sus talleres. Ahora, me gustaría también, ustedes que como psicólogos especialistas en esta área, ¿qué pasa también cuando hay violencia intrafamiliar y este contexto, violencia intrafamiliar, y además, ya sea una madre o padre agresor, o un hermano o un pariente que esté en el mismo hogar, ¿cierto? Y ese niño se está tratando de concentrar lo que le está diciendo la profesora, sus tareas, en un espacio que además tienen que compartir con el hermano, etcétera. Y por otro lado, este menor tiene un trastorno de aprendizaje. Entonces, creo yo que en ese lado, el colegio o la institución, ¿cierto?, donde uno va, por último, uno se recrea viendo a otros compañeros, viendo que a otro le está yendo bien, que me gustaría hacer más, que tiene más relación en el recreo, etc. Pero en la casa, cuando vemos este escenario, ¿qué se puede hacer? Yo como niño, como niña, ¿qué puedo hacer? Aunque este programa no está destinado a niños, pero los padres, decirle, o sea, tenga ojo que su esposo le está gritando al niño y esta no es la forma, o que tú también, yo como madre, le estoy gritando a mi hijo, etcétera. ¿Cómo abordar la situación? Porque ha aumentado la violencia intrafamiliar justamente ahora en pandemia, y es más, las mujeres, hay un 75% que tienen sobrecarga de lo habitual que hacían.
Normalmente, Pirín, normalmente con los niños sin ninguna necesidad educativa especial. Hablo de necesidades educativas especiales que pueden estar asociadas o no a la discapacidad, es decir, un niño que tenga un problema de aprendizaje pero no tiene discapacidad. Pueden haber niños que tienen problemas de aprendizaje y además tienen una discapacidad. Normalmente, si el niño es inquieto, si el niño es movedizo, si el niño salta, brinca, corre, si no se concentra, normalmente eso ya genera un grado de desgaste y desesperación en el padre, ¿cierto? Pero es que tienes que estar atento. Pero cada vez vamos viendo de que no hay la posibilidad nosotros mismos de estar 2, 3, 4 horas delante de una computadora. ¿Qué hacer? ¿Cierto? Hacer actividades alternativas, sí, salirse, recrearse, buscarse espacios dentro de dinámicas, ¿cierto? Que eviten este desgaste. Definitivamente la violencia intrafamiliar ha aumentado lamentablemente. Esa violencia no queda únicamente en género, que es lo que se considera normalmente, sino ha trascendido a los niños. Entonces es importante tener actividades, como nos decía Alejandra, actividades de ocio, actividades dentro de la mañana de distracción. Sí, mira que nuestra vista, por darte un ejemplo, tiene la necesidad de tanto tiempo que mira de cerca, también mirar a lo lejos, es decir, abrir una cortina, salir a un balcón, una terraza, mirar, ¿cierto? Actividades como regar, poner agua en la planta, ¿sí? Que son como prácticamente salir en el recreo y que la profesora le da una actividad complementaria, sí, una cosa así, toca reinventarse. No es fácil, el desgaste es demasiado, ¿sí? Y esto ha generado mucha dificultad. Y con niños con discapacidad, por ejemplo, también ha generado, porque tiene unas necesidades educativas especiales propiamente, ¿sí? Y ya no puede asistir a su centro de educación especial o centro regular con atención individualizada. Entonces, a prestar esta atención, a diversificar las actividades, ¿cierto? Y buscar la alternativa con los centros educativos de hacerlo parcial, ¿no? Que ese rato ya se están abriendo esas alternativas, según lo que plantea el Ministerio de Educación. Esa sería. Yo quería señalar que para que haya violencia, tiene que haber conductas donde se empieza a naturalizar una cierta manera de relacionarnos, donde hay una simetría de poder. Y claramente de un adulto hacia un niño va a haber asimetría de poder. Entonces, el padre o la madre o el adulto que agrega, o hermano mayor que agrega a un niño, tiene mayor manejo de la situación, mayor control, sea a través de violencia psicológica, verbal, violencia física, pero cuando está en familia, siempre hay alguien que puede mirar esa violencia. Normalmente alguien se da cuenta de que eso ya no escapa de los límites de lo normal y esa persona está en la obligación de denunciar. Cuando uno es testigo de violencia, sean gritos, insultos, abusos sexuales, maltratos, golpes, la persona puede denunciar inclusive si tiene miedo de manera anónima. No necesariamente tiene que revelar su nombre. Puede llamar a Carabineros de Chile, puede llamar al 1455, que es el Fondo Mujer. También se pueden dirigir a una farmacia y solicitar una mascarilla 19. No sé si ustedes saben esto, que la mascarilla 19 es una mascarilla, uno va a una farmacia y dice quiere una mascarilla 19 y es un código. El farmacéutico sabe que eso quiere decir que la persona está viviendo violencia. Y el encargado que recibe esta información de solicitud de mascarilla 19 tiene que activar el protocolo de la red para protección de esa persona. Entonces, muchas veces la gente no denuncia. Una víctima en promedio se demora de 8 a 10 años en denunciar. Primero, no se da cuenta porque lo tiene naturalizado ese trato. Segundo, tiene miedo, está aislado, normalmente no tiene mayor red. Entonces, casi siempre son terceros los que realizan la denuncia. Por eso el colegio sí es una fuente de protección, porque el colegio puede visualizar cuando un niño llega golpeado, cuando cambia de ánimo, cuando está aislado. Ahí la red se puede activar. Muchas veces los colegios ponen la denuncia, o vecinos, o algún familiar, abuelas, tíos, hermanos, o los mismos padres, algunos de los dos,
pone la denuncia, pero la idea es buscar el bienestar, sobre todo los menores de edad que no vulneren sus derechos, y que puedan tener las condiciones para estudiar, porque para estudiar no solamente se requiere un CI promedio, se necesitan condiciones ambientales y familiares que permitan el desarrollo del niño para poder estudiar. Bajo un nivel de estrés importante no es posible. Parece que hay una interferencia. Pero bueno, ya estamos en el tiempo. Les quiero agradecer a ambos. Hay una... Sí, había una ubicación. Les quiero agradecer a ambos por este espacio, ¿cierto? Y la importancia también del homeschooling y la importancia que tenemos que tener nosotros también de estar atentos, ya sea como padres, como estudiantes, como profesores, académicos, ¿cierto? Luis Felipe ahí creo que ya no está con imagen, pero para ir cerrando, Alejandra, me gustaría cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir, ¿cierto? Y invitar a las personas que ambos, invitarlos que nos cuenten sus redes sociales, Luis Felipe y Alejandra. Bueno, Pierín, mis redes sociales están como Gestión Social Inclusiva, tanto en Instagram, tanto el correo, tanto tengo el blog, ¿sí? Tengo la página, accedan a eso, pidan información, ¿cierto? Que estamos encantados para atender. Gestión Social Inclusiva propiamente. Gracias, Pierín. Bien, Alejandra. Yo tengo mi correo, yo uso mi correo, es alejandra.psi@gmail.com. Cualquier inquietud que tengan o solicitud de consulta se puede hacer a ese correo. Perfecto. Bueno, nosotros vamos cerrando, nos vamos despidiendo. Recuerde que se puede quedar en la sintonía, ¿cierto? Para que vaya viendo más entrevistas, más música, escuchar, por supuesto, y más programas acá en la radio hoy. Chao. Chao, gracias.